Si estás interesado en tomar fotografía clínica o ontológica, quizás te has preguntado qué tipo de cámara me tengo que comprar. Normalmente tenemos dos tipos de cámara, las cámaras compactas y las cámaras reflex. Las cámaras compactas hoy en día tienen un tremendo potencial. Puedes hacer casi de todo con ellas, incluso compartir fotografías y documentación al instante en tus redes sociales. Sin embargo, las cámaras compactas, al igual que las cámaras reflex, tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas de las cámaras compactas es que, por ejemplo, tienen un costo menor a las cámaras reflex. Son más transportables, tienen un bajo peso, son quizás más sencillas de utilizar por las funciones automáticas que traen, tienen un visor LCD que te permite ver la fotografía antes de tomarla y el consumo de baterías también es mucho menor. Sin embargo, también tienen desventajas, como por ejemplo el flash es insuficiente. Cuando me refiero a que el flash de una cámara compacta es insuficiente, no quiere decir de que no sirva. El flash de una cámara, lamentablemente, al ser muy pequeño y de baja intensidad, no logra llegar a lugares donde nosotros necesitamos fotografiar, por ejemplo, al interior de una cavidad oral. Es por eso que tenemos que ocupar otro tipo de elementos que los veremos en el capítulo de iluminación. La baja calidad de macro de una cámara compacta también es una de las cosas que son desventajosas. Normalmente una cámara compacta o una cámara de un teléfono móvil está hecha para poder fotografiar un gran número de personas, una gran cantidad de personas. Normalmente la cámara frontal del teléfono móvil está diseñada para poder tomar fotografías a una selfie con un grupo de amigos y que aparezcan todos. Esa es la función, esa es la idea. Dentro de la composición interna de estos lentes de la cámara compacta están una serie de pequeños lentecitos que hacen que se vea un campo de foco mucho mayor, distinto a lo que nosotros tenemos normalmente en otro tipo de cámaras que son mucho más especializadas para uso odontológico. La imagen de una cámara compacta, al tener una sola fuente de iluminación, también hace que el efecto de la foto que tú vas a conseguir sea una foto más plana, con menor cantidad de detalles en profundidad, de contorno, de volúmenes, de estructura macro. Otra desventaja también de una cámara compacta es que la distorsión que se genera en la perisferia de la imagen es bastante notoria. Y ejemplo de eso es cuando tú te tomas una foto con un gran número de personas, normalmente la gente que está alrededor en los costados de la fotografía va a tener cierto grado de distorsión. Que no ocurre en lentes especializados que son para uso odontológico, con lentes macro y con equipo para fotografía dental. La cámara compacta también tiene la desventaja de que tiene una limitada programación manual. Esto hace que, como lo conversamos en el capítulo anterior, la estandarización de la fotografía sea quizá un poco más compleja. Y el lente tampoco es un lente especializado, es un lente que está hecho, como ya lo habíamos mencionado, para poder fotografiar a un gran número de personas. Por su lado, la cámara reflex también tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que destacan es la gran calidad de la imagen que nosotros podemos obtener con una cámara reflex y un lente especializado. El enfoque manual y el enfoque automático también es un dato muy importante que nosotros debemos considerar al momento de fotografiar con una cámara reflex. La gran ventaja del enfoque manual y el enfoque automático nosotros las vamos a visualizar mejor cuando tomemos fotografía de arcadas oclusales. Cuando nosotros fotografiamos hacia un espejo, el problema del enfoque automático es que la cámara, incluyendo toda su tecnología que pueda tener, no es capaz de saber qué es lo que tiene que enfocar. Y en esa pérdida de enfoque, la cámara pierde tiempo y tú también pierdes tiempo clínico intentando hacer el enfoque en las zonas que a ti te interesan. Otra cosa que podemos visualizar en la fotografía del lado izquierdo es que también se produce una sombra en la porción inferior del borde de los incisivos. Esa sombra nos hace entender e incluso inducir a error un diagnóstico si es que nosotros consideramos que esa sombra es producto de un resalte mayor. En realidad lo que estamos viendo ahí no es un paciente clase 2, sino un paciente que tiene una fotografía que está tomada con una cámara compacta, que está con un flash ubicado en una posición superior que hace sombra por debajo, y por otro lado un lente que no es especializado para poder tomar una fotografía como corresponde de tipo fotográfico, de tipo odontológico, perdón. Si ustedes se fijan en la estructura del diente e incluso en la anatomía, los centrales, los incisivos centrales se encuentran en completa desproporción con los caninos y los incisivos laterales,
situación que ustedes no pueden ver en la fotografía del lado derecho. Si ustedes se fijan incluso también en la superficie de las incisivos centrales, tampoco se puede ver macroanatomía, no se puede ver contornos, no se puede ver volúmenes, no podemos ver, ¿cierto?, tampoco la estructura interna de lo que está por detrás del esmalte. Si ustedes se fijan en la fotografía del lado derecho, ahora sí podemos ver macroestructura, podemos ver que las proporciones entre los dientes es distinta, podemos ver que el resalte ya no es el mismo que se veía en la fotografía del lado izquierdo, y podemos ver también que los colores, las sombras y el brillo dan un valor diagnóstico mucho mayor a la fotografía del lado derecho tomada con reflex que la del lado izquierdo tomada con una cámara compacta. Es el mismo paciente en el mismo tiempo clínico. Y aquí tienes el primero. Es una fotografía de alto detalle. Esta es una carilla cerámica con ácido fluorhídrico, con un tip, ¿cierto?, sujetando la carilla. Es una fotografía que requiere de alto nivel de precisión y detalle. En este sentido, lo que yo te recomiendo siempre para poder utilizar es un equipo de cámara reflex. Una cámara reflex que te va a permitir obtener una imagen con una calidad muy grande. También te va a permitir utilizar equipos accesorios que te van a dar una iluminación muy especial para ese tipo de fotografía. El lente que te recomiendo para este tipo de fotografía es un lente macro, siempre un lente macro de distancia focal fija, ojalá un lente macro de 100 milímetros que te permita obtener un alto nivel de detalle y precisión en tu fotografía. Para la iluminación te recomiendo dos tipos de flash, o un ring flash o un twin flash. Sin embargo, ambos juegos de flash, como es una fotografía más bien artística y no tan clínica, puedes jugar con la luz ubicando la posición del flash en distintos lugares dependiendo del tipo de iluminación y el esquema que tú decidas. Otro tipo de fotografía que tú puedes conseguir es este que te presento acá. Aquí tienes una fotografía extraoral que tú probablemente lo vas a necesitar para poder hacer un protocolo fotográfico, para poder hacer un diseño digital de sonrisa, para poder mostrar a tu paciente un portafolio, etc. Este tipo de fotografía se consigue bastante bien con una cámara reflex, con un lente de 60 milímetros, basta y sobra para poder tomar ese tipo de fotografías, y una flash, un twin flash idealmente con algún rebotador de luz para que la sombra no sea una sombra tan dura y sea una sombra más suave. De esa forma tú vas a poder conseguir tridimensionalidad, contorno y una buena calidad de iluminación. Otro equipo que tú también puedes utilizar para tomar este tipo de fotografías es un equipo de cámara compacta, como la de tu teléfono móvil. Hoy en día los teléfonos móviles tienen muy buena calidad de cámara y agregando algún elemento accesorio de iluminación, como por ejemplo estas paletas que son de la marca Yongnuo, que funcionan bastante bien en este tipo de situaciones, tú puedes conseguir una luz de relleno para poder tomar foto o video. Y el tercer tipo de imagen que tú podrías querer fotografiar en tu consulta privada es, por ejemplo, este tipo de fotos. Ya es un tipo de foto más a nivel publicitario. Es un tipo de foto que tú vas a requerir quizás de un equipamiento un poco más avanzado. Para esto te recomiendo un equipo, un cuerpo de una cámara reflex. Puede ser un lente 60 o un macro de 100 milímetros, dependiendo del que tú obtengas en ese momento. Existe otro tipo de lentes que también son muy recomendados para poder tomar este tipo de fotografías. Puede ser una distancia focal variable incluso, o un 85 milímetros, también es bastante adecuado. El tipo de iluminación que tú vas a utilizar para este tipo de fotografía, ya yo te recomiendo que utilices o inviertas en algún tipo de flash de estudio entre los 250 y los 400 watts, basta y sobra para poder tomar una fotografía de retrato o artística que a ti te guste y te interese fotografiar.